¿Qué hace que sea un ser vivo? Todos los procesos, todo lo que existe en nuestro cuerpo y todo lo que yo hago, eso es una fisiología. No estoy hablando de la, cuando yo hablo de fisiopatología, la patología que significa ya es una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, rompemos la fisiología normal, vamos a entrar a una patología, ¿no? Entonces, eso se refiere. Por ejemplo, ¿a qué hacen que sea un ser vivo? Por ejemplo, si nosotros tenemos frío, ¿qué nos manda a hacer nuestro cuerpo? Abrigarnos, ¿no es cierto? Ya es un proceso fisiológico, ¿no? Sí, eso es normal, ¿no es cierto? No es algo casual. Ya les he dicho, si vamos a ir a extremos, personas que van a tener, qué sé yo, mucho frío toda la vida y esté haciendo calor y la persona esté con frío, eso ya es patológico, ¿no es cierto? A eso nos vamos, ¿no es cierto? Entonces ya rompe nuestra normalidad. Igual, todas las actitudes, todo lo que tenemos para ser vivo, eso es lo fisiológico. Bueno, y nosotros también tenemos hambre, ¿qué hacemos? Comemos, ¿no? Si hay personas, yo siempre trato de ponerles un poco de ejemplo, sobre todo en mi área, ¿no? En mi área de cirugía. Cuando ustedes vean un poquito después, hay algunas patologías quirúrgicas que cuando les preguntamos si tiene hambre, nos llaman la atención si nos dicen que no, ¿no? Y que no ha comido ya todo el día. Entonces ya pensamos que este paciente ya puede estar presentando un problema, ¿no? Entonces es igual. Entonces esto es algo fisiológico. Hasta esas sensaciones de miedo, ¿no? De miedo, de angustia, ¿no es cierto? Todo está regido aquí, en el sistema nervioso, ¿no? Pero son cosas fisiológicas que nos manda a hacer. Cuando yo tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de protegerme, ¿no es cierto? De ir a algún lugar donde me sienta más segura, ¿no? Son cosas que pasan, lo normalmente hablamos, pero en nuestro cuerpo que nos manda a hacer todos estos actos, ¿entendido? Entonces, eso empezamos por hablar por la parte de fisiología. Entonces, para hablar de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo va funcionando en todos nuestros órganos y toda la circulación, todo, entonces, ¿qué empezamos a hablar? Miren, la célula. Nosotros estamos formados ¿por qué? Por células. Eso es algo que creo que nos enseñan desde el colegio, ¿no es cierto? ¿Y qué es una célula? Es la unidad básica del cuerpo, ¿no es cierto? Pero para decir que entonces estas células, tenemos millones, por decir billones, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Forman un órgano. Por eso dice, ¿qué es un órgano? Es la unión de muchas células que se mantienen unidas por soportes intercelulares, ¿no? Estamos empezando desde cero, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver, y ahí es donde existen los transportes que vamos a ir viendo. Por eso no es chiste cuando hablamos, yo siempre hablo, cada vez me estoy metiendo más a la medicina funcional, fuera de ser cirujano. ¿Por qué? Porque digo de que, ¿saben en qué consiste la medicina funcional? En tener mejores hábitos higiénico-dietéticos, digo, en el sentido de que tendríamos una muy buena salud si tenemos una buena forma de alimentarnos, ¿no? Y no solamente nuestro cuerpo necesita los buenos alimentos, sino que también la parte física, ¿no es cierto? La actividad física. No es ya ahora ni siquiera por estética lo que se dice física, perdón, la actividad física, porque ustedes saben, van a ver las personas ya mayores, empiezan a perder ¿qué cosa? Masa muscular, ¿no? Y eso no es que solamente cuando uno está joven y trata de buscar eso, ¿no? Sino que la masa muscular es que nos ayuda a sostenernos, nos ayuda a poder caminar, a poder hacer nuestras actividades. Todas estas están reunidas ahí en células que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver, qué es lo que pasa en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, por eso decía que es tan importante la función de nuestras células, que tenemos billones, ¿no? Que van formando órganos en determinados lugares. Cada tipo de célula está adaptada para realizar una o más funciones, ¿sí? Cada tipo de célula, ¿no es cierto?, tiene su función. Yo siempre les he explicado a todos mis estudiantes, nuestro cuerpo es tan genio, chicos, pero tan genio, digo, es espectacular, mientras nosotros no lo arruinamos, ¿no?
pero él sabe responder y defenderse frente a todas las situaciones que pueden existir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, los eritrocitos, ¿sí? Tenemos los glóbulos rojos. Aproximadamente se dice que teníamos unos 25 billones, no es de todos, así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los eritrocitos? Circulación, ¿no es cierto? Que es parte de mi sangre, ¿no es cierto? Entonces, empieza a hacer la circulación. Vamos a poner un ejemplo, una de las funciones que va a los pulmones, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que aporta o qué es lo que hace en los pulmones? El intercambio gaseoso. ¿Hacer dónde? Primero va, pero captar o hacer, le va a llevar a los pulmones el oxígeno, ¿no es cierto? Va a ver, como dice su compañero, el intercambio gaseoso, y dónde va a llevar a nuestros tejidos, a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, miren, ya es una función, que hemos visto una función, ¿no es cierto?, de nuestros eritrocitos. Entonces, esa es una célula, que todos juntos, evidentemente, fuera de otras funciones. Por eso decimos, hay algunas células que tienen una o más funciones, ¿no? De acuerdo a lo que se va a necesitar. Entonces, es lo que vemos. Por eso dice, el cuerpo en su conjunto contiene en torno a 100 billones de células. Por eso decían, no millones, sino billones de células, que es lo que nosotros tenemos, ¿no? En nuestro cuerpo humano. Por fortuna, cuando se destruyen células de un tipo X o Z motivo, usted sabe, ¿no es cierto? Existe esta destrucción, aparte de que van a ver también los glóbulos rojos que tienen un tiempo de vida, ¿no es cierto? Entonces, hay un recambio. Nuestro cuerpo, les diría, es como una máquina, es como cuando tenemos, ustedes vayan a una fábrica y ven cómo van trabajando cada equipo, ¿no es cierto? O sea, cada sector. De esa misma forma trabaja nuestro cuerpo. Y es que por eso, todo lo que les he dicho, la alimentación, la actividad física, ¿qué es importante? ¿Quién me dice que es importante? ¿Será que ustedes una máquina se la tienen trabajando, en algún momento no se va a arruinar? Entonces, ¿qué tendría que ser? El descanso. Entonces, ¿el qué? El dormir. ¿Cuántas personas duermen? 8 horas. Y es que ¿saben por qué no pueden conciliar el sueño? Porque uno dice, que no me da sueño, y me pongo a ver el celular. Sabían que al ver el celular están activando más su sistema nervioso, no alcanza el sueño. Pueden en algún momento por puro aburrimiento, porque ya se cansó, pero más bien ustedes los están activando. Es como decir una máquina que la estoy queriendo hacer descansar, pero yo la sigo teniendo enchufada. Entonces, es importante eso. Por eso se van destruyendo, pero como les digo, nuestro cuerpo es tan bueno con nosotros y se va entonces además generando nuevas células. Pero todo tiene un límite, ¿no es cierto? Si yo llego al límite, ahí es donde va a alterarse. Y si yo alteré, entonces ahí viene ¿qué cosa? Lo patológico, ¿no es cierto? Ahí ya tiene la enfermedad. Entonces eso es. Si nosotros entonces estamos hablando, por eso ponía como un medio interno. Primero hemos visto que es, que consiste en nuestra fisiología, es esa función que tienen nuestras células, las características propias de cada una. Sabemos que entonces estas células, ¿dónde están? En un medio interno, ¿no es cierto? Este medio interno generalmente lo dividimos en extracelular y en un medio intracelular. ¿Qué es extracelular? Como dice, fuera de la célula. Tengo aquí mi célula y lo de alrededor sería extracelular. Y el intracelular sería adentro de mi célula, ¿no es cierto? Entonces, como dice, y no solamente es agua, no solamente líquido. Por eso a veces dicen, le van a poner sueros, pero no solamente es agua. Ustedes saben cuál es la composición de los sueros que tienen agua, pero también electrolitos. Pues las personas cuando tienen diarreas, un problema, vómitos, ¿no es cierto? Una gastroenteritis, por decir, entonces que se pongan a tomar solo agua y después vienen así que les duele mucho sus músculos, que ha empezado a tener mucho dolor abdominal porque ya no funciona su parte intestinal. Es que, ¿qué ha pasado, chicos? Han perdido electrolitos.
y lo único que están haciendo es reponer solo agua. Entonces, ¿por qué creen que siempre se tienen las sales de rehidratación oral? Entonces, uno debe tomarlas, por muy agomitado, todo con diarrea, tiene que reponer lo perdido, ¿no es cierto? Va a tratar de compensar, como les decía, nuestro cuerpo, pero si ha sido perdido demasiado, entonces va a reponer. Entonces, ¿por qué? Por eso mismo. Miren, en nuestro espacio extracelular e intracelular tenemos iones, ¿no es cierto? Y fuera de estos tenemos otros elementos que se llaman solutos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son? Sodio, cloro, bicarbonato, por ejemplo, en el extracelular, ¿no? Y nutrientes, ¿cuáles son? Oxígeno, la glucosa, ácidos grasos, aminoácidos. No solamente están ustedes pudiendo observar, ¿no es cierto?, de que solamente es agua, sino los electrolitos y estos otros nutrientes y la energía. Por eso, bueno, el líquido extracelular, el extra, también se denomina medio interno o milio interior. Hace 50 años el que le dio este nombre fue Claude Berg, un fisiólogo de los años 1803-1858, lo que las Naciones Unidas. Entonces, eso es lo que designó, se podría decir, al espacio extracelular. El intracelular, bueno, en el intracelular, fuera de otros, tenemos potasio, magnesio y fosfato. Y después ya vamos a ir viendo cuando veamos un poquito para qué sirven estos, si existe un intercambio entre unos y otros, en qué momento existen estos cambios, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí vamos viendo los exámenes. Entonces, yo les he estado explicando qué es lo fisiológico, ¿no es cierto? Todas nuestras funciones, como dicen, normales, ¿sí? Pero si existe, si se va a romper esa normalidad, ahí vamos a entrar a la famosa homeostasis. No estoy diciendo hemostasis, estoy diciendo homeostasis, ¿sí? La diferencia. En el año 1929, el fisiólogo estadounidense Walter Cannon utilizó este término de homeostasis para referirse al mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. Si se rompe la normalidad del funcionamiento, ¿no es cierto?, entonces yo no estoy en una homeostasis, ¿sí? Es lo normal. Os digo, tu cuerpo tiene que estar en un estado de homeostasis. Roto esto, entonces se rompió, entró a una patología, a una enfermedad, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente puede suceder cuando se da ya una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente nosotros vemos. ¿Qué es lo que hace? Vemos nuestras funciones normales. ¿Qué hemos dicho que los pulmones nos aportan? Oxígeno, ¿no es cierto? Oxígeno, ¿dónde? A nuestro líquido extracelular. ¿Pero de qué? ¿No es cierto? De lo que la célula ha utilizado de oxígeno. Por eso les decía, es como una máquina. Imagínense, yo siempre me gusta decirles, hagan un viaje a todo lo que vamos a explicar, ¿no es cierto? Me voy imaginando que es toda una máquina, como cuando dicen, esta es una máquina de galletas, aquí se hace la selección de las galletas, aquí ya se colocan en bolsas, aquí una cierta que se hace en el sellado, lo mismo que estamos hablando, ¿no? En nuestro cuerpo pasa así, nuestras células consumen, ¿no es cierto?, el oxígeno, ¿vale? Van consumiendo, pero entonces estas ya tuvieran problemas. Célula, y evidentemente si la célula va a consumir esto todo su alrededor, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, los nutrientes se van moviendo, ¿no? Entonces estas, para que estén todas en una forma coordinada, lo que estamos hablando de la homeostasis, entonces ¿quién nos está aportando? Uno de los que nos aportan, no digo el único, ¿no? Uno de los que nos aportan son los pulmones, ¿no es cierto?, los pulmones que nos aportan oxígeno, ¿no?, a ese espacio para poder hacer ese mantenimiento normal. Entonces, eso es lo que podemos observar. Por eso dice, la enfermedad entonces se consideraría un estado de ruptura de esa no roto, ese equilibrio, ¿sí?, que debe existir en nuestro cuerpo, ¿no? Sin embargo, incluso, como les decía, en presencia de enfermedades, tenemos mecanismos homeostáticos que siguen activos, o sea, lo que les decía, ¿no?
en esto. Nuestro cuerpo trata de compensar lo malo que está sucediendo, ¿no es cierto? Hay personas que, por ejemplo, están con una gran pérdida de sangre, qué sé yo, han tenido un accidente, han perdido sangre, ¿no es cierto? No es el rato el paciente se va a morir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo trata de compensar. ¿Y cómo compensa? Por decir, el corazón empieza a bombear más sangre. Por eso es que personas que nosotros, cuando decimos está entrando en un estado de shock, está en shock, están taquicárdicos, ¿no es cierto? Porque ese corazón ha notado o ha habido una comunicación, como les digo, en todo el cuerpo ha habido una pérdida de una gran cantidad de sangre, entonces empieza a querer bombear más, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Es prohibido estar chateando en el curso y no le vamos a celular, ¿no? Y en la próxima dejo de explicar y me voy. Entonces, eso es lo que normalmente pasa. Por eso dice, tenemos mecanismos homeostáticos, ¿no? Que aún nos van a mantener activos, van a tratar de compensar, ¿sí? Mantienen funciones vitales a través de múltiples compensaciones. Y eso lo vamos a ver también después. Presión arterial, ¿por qué sube? ¿Por qué baja? ¿No es cierto? Está tratando de compensar, pero eso ahí a nosotros nos hace dar cuenta que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, a eso se va, que incluso tenemos en nuestro cuerpo esas compensaciones, ¿sí? ¿Cómo es este transporte, lo que les digo, el movimiento continuo en nuestro cuerpo? Ahorita tenemos todo ese movimiento continuo en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo es ese transporte en el líquido extracelular? ¿No? Tengo mi líquido extracelular que se va a ir moviendo, miren cómo ven, en dos etapas, podría decir. Dos, ¿cuáles son? Una, movimiento de la sangre por el cuerpo, ¿o no? ¿No es cierto? Es lo que nos hace. ¿Para qué? A través de nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? El otro es movimiento de líquido, ¿entre qué? Entre nuestros capilares, ¿sí? Los capilares, ¿para qué? Para nuestros espacios intercelulares, ¿no visto? Así está. Está haciendo un movimiento continuo nuestro líquido extracelular, ¿no? Por la sangre y líquidos, porque sabemos, ¿no es cierto? Tenemos también el extracelular, intracelular, tenemos el intersticial, ¿no es cierto? Vamos moviendo. Tenemos ahí nuestros vasos sanguíneos, se van haciendo todos estos movimientos y tanto por nuestros vasos sanguíneos como nuestros capilares y entre los espacios intercelulares, ¿sí? Entonces esa es la forma como normalmente se hace el transporte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, va llegando la sangre, lo que les decía, va fluyendo, va circular, ¿no? Va llegando la sangre a dónde? A la parte de mi capilar, ¿no es cierto? Y se va a ir distribuyendo, se podría decir, a toda la parte de nuestros líquidos y nuestros espacios, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Entonces va también los líquidos acuosos se van mezclando entre la parte de todo nuestro plasma, ¿no? Otro ejemplo que vemos, por ejemplo, ¿se acuerdan que hemos ido hablando que existen iones y algunos elementos, ¿no es cierto?, en nuestro medio interno, no se tiene, ¿sí? Entonces, pero, acuérdense un poquito, hay algunos sectores de nuestros capilares que no permiten el ingreso de cualquier molécula. Como tengo una puerta semiabierta, si pasas, no pasa, si pasas, no pasa, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿sí? Hay moléculas que sí pueden ingresar, ¿sí?, del plasma, todas las moléculas, excepto las proteínas. Después ustedes van a ver un poquito bioquímica, yo ven este año, ¿verdad? Les van a enseñar y van a mostrar, por ejemplo, los exámenes de orina, ¿no es cierto?, que es lo normal que tiene que estar presente. Si yo veo un examen de orina y hay presencia de proteínas, y ya me va a llamar la atención, ¿no es cierto?, porque no tienen que existir, ¿no? Porque yo sé que fisiológicamente no tienen por qué pasar, ¿no? Es como decir, a ver, este grupo no debería estar aquí, ¿no? O sea, es así. Y esa es la forma de seleccionar también en nuestro cuerpo, ¿no? Hay en algunos sectores que pueden pasar, hay en otras que no, ¿sí? Pero como dicen, algunas moléculas, la mayoría de las moléculas del plasma van pasando en nuestros capilares, pero las proteínas plasmáticas no, porque además son más grandes, ¿no? Entonces es como un filtro, no permiten pasar a no todo,
¿sí? Esa es la forma como ayuda a poder manejarse este tipo de moléculas. ¿Sí? El origen de nuestros nutrientes en el líquido extracelular, o sea, ¿qué digo nutrientes? Porque nutrientes es también oxígeno, no solamente estoy hablando de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, es lo que va a nutrir, lo que nos va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es? O te recuerdo con el aparato respiratorio, ¿no? El aparato respiratorio, ¿qué es lo que hace? Hemos dicho que va a ir circulando sangre, ¿qué es lo que va a sacar? Va a haber un intercambio gaseoso, como decían, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a sacar? Hemos dicho oxígeno, ¿no es cierto? Porque lo que eliminamos, ¿qué es? El dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, entonces ingresa, está existiendo un movimiento en los alveolos, anatómicamente hablando ahí, y después va a ir sacando el oxígeno a las células. Esa es una parte de nutrición, ¿o no? Nos está nutriendo, porque nuestras células están muy bien con oxígeno, ¿no ve? Por eso van a escuchar ahí unas cámaras, ¿qué se llaman? Algo como bariátricas, no sé si han escuchado, ¿no es cierto? Que dicen hiperbáricas, ¿no es cierto? Que dicen que ayudan a la salud, ¿saben por qué? Porque proporciona oxígeno, ¿no es cierto? Y nuestras células con oxígeno están muy bien. Entonces, por eso es que es parte de nutrientes, ¿no es cierto? Que nos van a dar ese oxígeno a nuestras células, ¿sí? Eso es lo que vemos. Ahora, lo mismo pasa con la circulación, aunque no crean. Miren, el corazón, todo lo que nosotros comemos, ¿no es cierto? Va a ir, ¿qué? Empezando a circular, pero después también va a ir en forma de ¿qué? De todos los alimentos, ¿o no? Como ven aquí. Y miren cómo se distribuye. Voy a ver la alimentación, eso lo vamos a ver en después, ¿no es cierto? Y cómo se distribuye por todas partes. A ver, ¿quién es el laboratorio de nuestro cuerpo? El hígado. Por eso les digo, chicos, cada vez se ha encontrado que ¿saben qué es lo más dañino para nuestro hígado? El azúcar, ¿sí? El alcohol también, pero el azúcar. Cada vez más jóvenes, yo veo jóvenes, así, más o menos así, de ustedes, de su edad, 18, 20 años, con hígado graso. Y algunos vienen y dicen, pero si yo no como tanta grasa. ¿No es cierto? Me han dicho hígado graso. ¿Saben qué es el azúcar? ¿Y saben dónde están metiendo la harta azúcar? ¿Dónde? En harta azúcar. En las sopas. ¿Sí? En las sopas. Ahí tienen rica cantidad. Y todos están con su, no estoy hablando más, pero casi la mayoría con sus Coca-Colas, ¿no es cierto? En vez de ir a su casa, comprarse una linaza, un chinchi y hacerse de esos refrescos, ¿no? Porque si es bueno, el agua, el líquido sí. Entonces, eso es lo que está haciendo, ¿qué cosa? Destrucción total. Entonces, por eso les decía la medicina funcional, ¿no es cierto? Que es tan importante mi alimentación. Si todos nos, a ver, ustedes han salido en la noche, generalmente, ¿no ven? Llenos los locales en la noche, ¿o no? ¿Y qué hacen? Comen y se van a su cama. Y listo. Pobre cuerpo, digo, y cerebro. ¿Por qué? Lo que les decía es como una máquina. Yo he metido todo eso, entonces no me toca descansar. Sigue activándose para poder procesar todo lo que hemos comido. Y es cuando uno come tanto, a veces ni sueño o hasta pesadillas les da, porque su cuerpo está ahí todo interrumpido. Entonces, por eso, exagerando, 8 de la noche cena, o si no, por lo menos 2 horas después, bueno, caminen, hagan nada. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿sí? Entonces, están viendo, ese es el aporte de la forma de nutrición, cómo nos. ¿Quién también nos ayuda? Pero no solamente en nutrición. ¿Qué hace el hígado? También, como estábamos diciendo, recibe, ¿no es cierto?, algunos aportes, pero ¿qué hace? También elimina. ¿No es cierto? O sea, por eso les decía el laboratorio, selección. Dice, esto sirve, esto no sirve. ¿Quién hace también esa función? Los riñones. ¿No es cierto? Y por eso es que los pacientes que tienen problemas renales es grave. ¿No? Por eso les digo, vayan a tomar agua
¿no? Que vayan a descansar. Ahí me voy a quedar, chicos, ¿no? ¿Alguna